Bienvenidos a nuestro viaje a través de la apasionante historia de los Juegos Olímpicos, una saga que se desarrolla a lo largo de casi 3 milenios. Un evento que comenzó como una modesta competencia en honor al dios griego Zeus se ha convertido en un espectáculo global que unifica culturas y naciones. A medida que atravesemos el tiempo, descubriremos cuentos notables, hazañas legendarias y momentos profundos que han dado forma al tejido mismo de la historia del deporte. Ante los ojos de una multitud expectante, los dos luchadores trababan sus cuerpos, sus espaldas crujían bajo la presión vigorosa de sus brazos, y el sudor les corría por el cuerpo, mientras de sus costados y hombros iban brotando numerosas magulladuras y moratones. Ellos, en cambio, no cejaban en su afán por conseguir de una vez la victoria. 2 veces había logrado derribar a su adversario cada uno de los contrincantes, pero la llave definitiva se hacía esperar y la muchedumbre se impacientaba. Por fin, uno de ellos consiguió doblegar las rodillas a su oponente y, derribándole sobre el polvo, se lanzó con todo su peso sobre el pecho del contrincante yacente. Entonces, los espectadores, que habían peregrinado hasta Olimpia procedentes de todos los rincones de Grecia, corearon enfervorizados el nombre del vencedor, mientras un heraldo le proclamaba el mejor de los griegos. Escenas como esta bien pudieron haberse contemplado una vez cada 4 años, desde el año 776 a.C. hasta el año 394 después de Cristo, cuando se prohibieron, en Olimpia o en cualquiera de los otros santuarios que acogían las célebres competiciones atléticas de los griegos. No hay duda de que se asemejan mucho a los espectáculos deportivos actuales, con sus exhibiciones de poderío o habilidad física que despiertan el entusiasmo del público. Pero, para los griegos, enfrentamientos como el descrito tenían un significado más profundo. En su mente, el espectáculo evocaba episodios de su pasado remoto, el que se narraba, por ejemplo, en su gran poema nacional, la Ilíada. En el canto 23, Homero cuenta con todo lujo de detalles una lucha entre 2 guerreros del ejército de Aquiles, al igual que otras competiciones muy parecidas a las que podían verse en Olimpia, una carrera de carros, otra carrera a pie, concursos de lanzamiento de peso y de jabalina, e incluso una llamativa prueba de puntería en la que había que cortar con una flecha el cordel del que colgaba una paloma. En el relato de Homero todas estas pruebas se desarrollaban con un motivo concreto, las ceremonias fúnebres organizadas por Aquiles en honor de su compañero Patroclo, caído en la guerra. No es un caso excepcional en la literatura griega antigua. En el mismo canto de la Ilíada, el anciano Néstor rememora cómo en su juventud había participado en una competición semejante en ocasión de la muerte de otro héroe. En torno a la misma época, el siglo VII a.C., Hesíodo proclamaba que había recitado su poesía en unos juegos funerarios celebrados en honor de Anfidamante, rey de Calcis. Todo ello ha hecho pensar a los historiadores que las competiciones deportivas típicas de los griegos se originaron en los antiguos juegos funerarios, tal como se relatan en Homero, y están representados en la decoración de numerosas vasijas. El espíritu agonal de los griegos, su gusto por la lucha y la competición, tal es el significado del término griego agón, se habría manifestado por igual en esos episodios homéricos, y en los juegos atléticos de la época clásica. De ahí los numerosos rasgos comunes entre unos y otros, como el carácter aristocrático de las competiciones. En la Odisea se cuenta, por ejemplo, cómo Ulises, al desembarcar en la isla de los Feacios, asistió a unos juegos improvisados por los nobles del lugar en su honor, pero cuando el héroe se dispone a tomar parte en la prueba de disco, uno de los aristócratas, ignorando quién era en realidad el náufrago, declara con arrogantes palabras que solo los auténticos nobles podían participar. Huelga decir que Ulises acabará haciéndole pagar su altivez derrotándolo en la prueba. En épocas posteriores, la nobleza dejó de ser un requisito ineludible para participar en los agones deportivos, pero eran los nobles quienes los organizaban, dictaban las normas y designaban los premios para los vencedores. Otro aspecto que recordaba los orígenes aristocráticos de los juegos era la reverencia que se rendía a los competidores con una evidente superioridad física, hasta el punto de que a veces ni siquiera debían demostrarla sobre el terreno. En la Ilíada, en el episodio de los funerales de Patroclo, cuando el rey de reyes Agamenón se levanta para participar en el concurso de la jabalina, Aquiles le entrega directamente el premio, bien sabemos en cuanto aventajas a todos, y lo superior que eres al resto tanto en fuerza como en el manejo de la jabalina, toma, pues, este premio y llévatelo. Agamenón no tiene necesidad de reafirmar su estatus en una competición, pues su primacía es reconocida por todos. En el mundo de Homero no había nada de antiheroico en ceder ante el mejor. Esta misma actitud aparecía en los Juegos Olímpicos, por ejemplo cuando se sorteaban los contrincantes en las pruebas de lucha. Los participantes, desnudos, se reunían en círculo y extraían de una urna una ficha marcada con una letra,
de modo que aquellos luchadores que hubieran sacado la misma letra quedaban emparejados, un tipo de sorteo que coincide exactamente con el procedimiento que en el canto séptimo de la Ilíada usan los héroes griegos para designar al contrincante del príncipe troyano Héctor en el campo de batalla. La mejor manifestación de la pervivencia de la mentalidad de los agones aristocráticos representados por Homero se encuentra en la prueba que abría los Juegos de Olimpia, la carrera de carros. Desde tiempos de la Edad del Bronce, los señores de la guerra micénicos habían exhibido su prestigio sobre sus carros de guerra, y de ello guardan recuerdo los poemas homéricos y numerosas reliquias halladas en tumbas micénicas. Así, no es de extrañar que los depositarios del viejo modo de vida aristocrático potenciaran estas carreras hasta convertirlas en la prueba más vibrante y prestigiosa de los Juegos Atléticos, la que despertaba mayor expectación. Así lo muestran los epinicios u odas de victoria que el poeta Píndaro dedicó a los vencedores de los grandes Juegos, olímpicos, istmicos, píticos y nemeos, poemas dedicados casi siempre a las carreras de carros. La competición presentaba la singularidad de que la victoria no recaía sobre el conductor, sino sobre el dueño, o la dueña, del carro vencedor. Este hecho, que desde un punto de vista moderno parece ajeno a toda justicia olímpica, obedecía al alto rango social de los poseedores de caballos. Entre los vencedores de esta prueba no faltaban los poderosos tiranos de la Magna Grecia, como los celebrados por Píndaro en sus odas, o ambiciosos aristócratas, como el famoso Alcibíades, que, para afianzar su prestigio político en Atenas, inscribió 7 cuadrigas en las Olimpíadas del 416 a.C., con las que obtuvo el primero, el segundo y el cuarto puesto. Incluso el emperador Nerón tomó parte en la prueba en el 67 después de Cristo. Los jueces le concedieron la victoria a pesar de que se cayó y no terminó tan siquiera la carrera. El programa competitivo de las Olimpíadas fue perfilándose con el tiempo. Aunque los Juegos duraban 7 días, en los que se desarrollaban diversas ceremonias, las competiciones se concentraban en 3 jornadas. Se cree que, tras la carrera de carros y otras pruebas ecuestres, se continuaba por el pentatlón o quíntuple desafío, que comprendía salto, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina, y carrera pedestre, una combinación muy semejante, por cierto, a la que Homero relata en el episodio de los funerales de Patroclo. De las 5 pruebas, la de características más controvertidas es la del salto. De acuerdo con las representaciones cerámicas, los saltadores sostenían una pesa en cada mano y ejecutaban un salto múltiple, tal vez 5 saltos seguidos con pausa entre uno y otro, con lo que se alcanzaban marcas de 16 metros. La prueba se disputaba al mejor de 5, es decir, bastaba con que uno consiguiera la victoria en 3 de las 5 pruebas para ser declarado el atleta más completo. Seguían las disciplinas de lucha, como el boxeo, que terminaba cuando uno de los contrincantes se rendía alzando la mano, o era noqueado, de forma muy parecida a como nos cuenta Homero. Se abalanzaron uno contra otro y cruzaron entre ellos sus recias manos, terribles eran los crujidos de las mandíbulas, y el sudor chorreaba por todos sus miembros. Pero entonces Epeo se lanzó al asalto y, en un descuido de su adversario, lo golpeó en la mejilla y ya no pudo mantenerse en pie por más tiempo. Le sacaron del medio del corro arrastrando los pies, y vomitando espesa sangre con la cabeza echada hacia un lado. Pero era la lucha propiamente dicha, Palé, la que alcanzaba mayores cotas de popularidad, y una razón de ello era la forma en que se identificaba a los grandes luchadores con Heracles, el héroe griego por excelencia. Se decía, por ejemplo, que cuando Milón de Crotona, el más célebre de todos los campeones de lucha, fue a la guerra contra Síbaris, acudió revestido con una piel de león y una clava. Los atributos de Heracles, además de con sus 6 coronas olímpicas. La fama de Milón llegó a tal punto que pronto surgieron fabulosas leyendas en torno a su figura, como la que atañe a su muerte, intentando partir con sus manos un tronco que los leñadores habían marcado previamente con el hacha, quedó atrapado y fue devorado por una manada de lobos. Sin embargo, los luchadores no siempre respetaban el código ético de sus modelos míticos. Pausanias menciona que uno había obtenido la victoria mediante la expeditiva técnica de fracturar los dedos de su oponente, aunque una placa de bronce hallada en Olimpia prohíbe esa práctica. Pero donde todo estaba permitido, salvo morder y meter los dedos en los ojos, era en una popular combinación de boxeo y lucha denominada pancracio, que se podría traducir como poder total. Finalmente se celebraban las pruebas de velocidad. La del Estadion, llamada así por la longitud de la pista de Olimpia, un estadio o 192 metros, era la más antigua de todas, ya que se considera la única disciplina en la que se compitió en la Olimpiada de 776 a.C. Por este motivo, el nombre de los vencedores olímpicos, Olympionikai, usado para identificar las distintas Olimpiadas, se concedía al vencedor del Estadion. La jornada se completaba con una carrera de ida y vuelta por el estadio, el Diaulos, y otra de resistencia, el Dolikos, en la que se recorría 24 veces la pista. Es decir, unos 5 kilómetros.
Una de las últimas pruebas en incorporarse fue la carrera de hoplitas, el hoplitódromos, en la que los corredores participaban equipados con la armadura hoplita, si bien más tarde corrían solo con el escudo. Los grandes juegos se cerraban con la ceremonia de entrega de premios. Cada uno de los triunfadores era proclamado como el mejor entre los griegos y recibía una corona vegetal, hecha con las hojas del árbol consagrado a las diferentes divinidades que auspiciaban los juegos, de olivo en Olimpia, de laurel en Delfos, de apio fresco en Nemea y de apio seco en Corinto. A simple vista, esta corona distaba mucho de la clase de recompensas que Aquiles ofreció a los vencedores en los juegos funerarios de Patroclo. Según el relato de Homero, allí los premios son valiosos trípodes, cargamentos de hierro, yeguas, mulas, cabezas de ganado y un amplio elenco de bienes de prestigio. Pero hay que tener en cuenta que los campeones olímpicos también obtenían premios materiales, como la exención de impuestos o ser mantenidos a expensas de su ciudad para el resto de su vida, honor que se extendía a su familia y descendientes. Si bien las competiciones atléticas eran certámenes en los que los atletas concursaban por su fama individual, esta también alcanzaba a sus conciudadanos, que por ello ensalzaban al vencedor como un héroe. En cualquier caso, la recompensa más valiosa que recibía un campeón en los Juegos era la gloria. Si los guerreros homéricos soñaban con ser inmortalizados en poemas que proclamaran sus hazañas, los campeones olímpicos ansiaban verse perpetuados en los poemas que ellos mismos, o su ciudad, encargaban para ensalzar su nombre y en los que aparecían equiparados a los héroes míticos. También eran glorificados por medio de estatuas, como el famoso diadúmeno o atleta coronado, de Policleto, que constituye una de las más excelsas representaciones plásticas del ideal olímpico. Muchas de estas esculturas se colocaban en torno al templo de Zeus en Olimpia, como si fuesen mortales que, al igual que los héroes de antaño, habían merecido el honor de mirar a los ojos a sus dioses. A medida que estos juegos abren nuevas fronteras y dibujan nuevos capítulos, hacemos un balance del inmenso viaje que ha permitido a los Juegos Olímpicos alcanzar su estatura actual, desde arenas antiguas hasta megaestructuras modernas, desde santuarios sagrados hasta parques infantiles poblados. Esta transformación masiva dice mucho de nuestro deseo colectivo de esculpir un mundo acogedor e inclusivo, donde la unidad florezca y las victorias no sean solo individuales sino colectivas y sociales. El futuro de los Juegos Olímpicos está en manos de las generaciones venideras. Cuando el sol se pone en nuestra búsqueda a través de los anales de la historia olímpica, nos despedimos con esperanza. Espero que el espíritu de los Juegos continúe forjando lazos de amistad y comprensión en todo el mundo. Estos preciados valores de los Juegos Olímpicos no son meras palabras sino lecciones de la historia, que nos instan a dar forma a un futuro equitativo, resiliente y lleno de transformaciones armoniosas. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.